Efesios capítulo 1, verso 1. Lo tenemos. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y ahorita nos sentamos? Capítulo 1, del verso 1 al verso 14. Dice la palabra del Señor, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, y dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bueno. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu palabra, Señor. Suplicándote, Padre, que me ayudes a poder exponer estos textos, que sin tu guía, sin tu Santo Espíritu, será imposible, Señor, poder hablarlos. Te pido que me ayudes, te ruego, Padre, el auxilio de tu Santo Espíritu, Padre. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Bueno, hermanos, estamos en la serie La Carta de los Efesios. La serie realmente habla sobre un llamado a la disciplina y a la madurez. Amén. Porque en algún momento de nuestra vida tenemos que madurar. ¿Cuántos dicen amén? En el camino cristiano, amén. La clase pasada, en la introducción, vimos cómo esta iglesia fue fundada. De repente, rápidamente vimos en la introducción a esta iglesia en 3 etapas. Lo menciono así de una manera rápida. La primera fue cómo fue fundada la iglesia de Éfeso, según Hechos capítulo 19, porque en la visita de Pablo a Éfeso, en Hechos capítulo 19, ahí vimos cómo fue fundada esta iglesia, vimos cómo Pablo tuvo un ministerio muy floreciente, y así fue el título del mensaje. Vimos también cómo Dios le abrió puertas, una puerta grande, nombra a Pablo para poder predicar. Vimos que ante la oposición que hubo, Pablo no se desanimó. No se desanimó. Y eso nos enseña a no desanimarnos, hermano. Vengan pruebas, adversidades, venga lo que venga, no desanimarnos.
Estuvimos hablando que cerca de 3 años estuvo predicando Pablo, entregado a la predicación, donde mucha gente que venía de toda Asia, venía, escuchaba el Evangelio, muchos creyeron. Pablo formó ministros y esos ministros fueron y predicaron en los lugares donde ellos residían, y así se formaron varias congregaciones, entre ellas la iglesia de los Colosenses, que fue fundada por la predicación de Epafras, pero Pablo lo instruyó a él, entonces estaba bajo el ministerio de Pablo. También las 7 iglesias del Asia Menor fueron ministros que Pablo formó, y fue y fundaron esas congregaciones. La segunda etapa de la iglesia de Éfeso es precisamente esta carta, que vamos a ir nosotros mirando, vamos a ir aprendiendo a lo largo de este tiempo, si el Señor nos permite. Y la tercera etapa es cuando la vemos a esta iglesia en Apocalipsis, donde esta iglesia es reprendida porque ha perdido su primer amor. Es la misma. Cuando Pablo predica, llega a la ciudad de Éfeso, que él predica esta carta, y es la misma también que aparece en Apocalipsis. Entonces la podemos ver en 3 etapas. Sí le podríamos decir de esa manera, ¿ok? Cuando es fundada, cuando la vemos a través de esta carta, y cuando la vemos en las 7 iglesias del Asia Menor, que es donde el apóstol Juan describe por medio del Espíritu Santo, donde recibe la revelación. Amén. Ahora, la carta de los Efesios, hermanos, se le considera una de las 4 cartas de la prisión. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando escribe esta carta, está en prisión. No solamente escribió esta carta desde prisión, sino fue Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Pablo escribe desde prisión estas cartas. Repito, son cartas que Pablo escribe y le llaman las cartas de la prisión. Pablo en esas cartas corrige, da doctrina, anima a la iglesia, pero mire bien, él está en prisión y sigue haciendo su ministerio, sigue trabajando en su ministerio. Eso nos enseña, hermano, que nada tiene que pararnos para seguir ejerciendo el ministerio que nos ha dado el Señor. Esta carta de los Efesios, que vamos a empezar a abordar, si Dios permite, estos meses, no trata en sí, hermano, de problemas, sino que esta carta está escrita para animar al cuerpo de Cristo a disciplinarse y a madurar en la fe. Amén. Porque puede ser, hermano, que en una congregación, pues, en toda congregación hay problemas, pero hay de problemas a problemas, ¿ok? No hay iglesia perfecta todavía, porque para que haya una iglesia perfecta, en primer lugar el pastor tiene que ser perfecto, los servidores tienen que ser perfectos, y el que se congrega tiene que ser perfecto. Entonces no hay iglesia perfecta, ¿ok? Entonces, esta carta es un llamado a disciplinarse y a madurar, aunque no trata específicamente con algún problema. Quizás sí había problemas, ¿no? Pero problemas que uno puede ir sobrellevando, ¿no? Porque en todas las iglesias de repente hay ciertos problemitas, ¿no? Sin embargo, Pablo les hace un llamado a madurar en la fe. De repente, quizá a lo mejor en esta iglesia no hay tantos problemas, pero de repente podemos ser muy sentidos, hermano. Quizá no hay un problema doctrinal o un problema fuerte, ¿no? Pero de repente podemos ser medio sentidones, ¿no? Ay, pues el pastor no me saludó, o aquel hermano, y cositas así, ¿no? Que tenemos que ir aprendiendo nosotros a madurar esas cosas. A madurar. Entonces de eso se trata esta carta. Ahora, ¿cómo podemos nosotros estructurar o dividir esta carta? Desde el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 3, verso 21, que es la mitad de la carta, nosotros vemos la salutación, el saludo, la posición de los creyentes, vemos la doctrina, vemos la teología, vemos la enseñanza y vemos lo que Dios hizo por nosotros. Estamos viendo la parte doctrinal, la enseñanza, la teología. Los 3 primeros capítulos.
Y luego desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6, verso 9, ya vemos un llamado a la práctica. Usted va a ver que casi es el sello de las cartas de Pablo. Él te enseña y luego te dice: lo que te enseñé ahora ponlo en práctica. Ya te enseñé la doctrina, ahora un llamado a la práctica. Ahora pon en práctica lo que has aprendido. Entonces, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6, verso 9, vemos un llamado a la práctica, vemos un llamado sobre nuestra conducta, vemos un llamado sobre el matrimonio. Pablo habla sobre el matrimonio, habla sobre la familia, Pablo habla sobre la vida social, y básicamente está enfocado en la manera en cómo debemos de responder nosotros a la enseñanza, cómo yo debo de responder a la doctrina. Es como decir, bueno, ¿de qué se predicó el domingo? Ok, ¿cómo debo yo de responder a eso que se predicó? De repente si se habló de paciencia, de repente si se habló de mansedumbre, de repente si se habló de fidelidad. Entonces, ahora, ¿cómo yo tengo que responder a eso? Porque es la palabra hablando a través de los vasos imperfectos que somos nosotros. Amén, hermanos. Entonces no solamente es venir a oír, sino en cómo yo voy a responder a lo que yo estoy aprendiendo, a lo que el Señor me está dando de alimento en la congregación. Amén. Y número 3, del verso 6, del capítulo 6, verso 10 al 24, nosotros vemos la protección de los creyentes, o lo que algunos le llaman la batalla espiritual o la guerra espiritual. Y ya con la despedida y con los saludos finales. Es la manera como nosotros podemos estructurar o dividir esta carta. Ahora, miren lo que le voy a decir. Algunos eruditos interpretan, mire bien, hermano, que si entendemos los 3 primeros capítulos, que es doctrina, que es teología, que es enseñanza, entonces los capítulos 4, 5 y 6 lo vamos a poder poner en práctica. Eso es interesante. Es interesante. Repito, algunos eruditos interpretan que si entendemos los primeros 3 capítulos, que es teología, doctrina, entonces el capítulo 4, 5 y 6, que es la práctica, yo lo voy a poder entonces llevar a la práctica. Porque curiosamente, hermano, muchas personas, yo me voy a incluir y quizá a usted le ha pasado, porque vamos a aprender mucho de esta carta, hermano. Curiosamente, muchas personas cuando leen el libro de los Efesios, casi siempre comienzan en el capítulo 4, 5 y 6. La mayor parte. Por ejemplo, en el capítulo 4, 5 y 6, en esos capítulos habla sobre un buen esposo. Y uno quizá puede decir, bueno, yo quiero ser un buen esposo, entonces me brinco al capítulo 5, verso 23. En esos capítulos habla sobre ser un buen hijo. En esos capítulos habla sobre ser una buena esposa. Y dice la hermana, bueno, quiero ser una buena esposa. Me brinco yo hasta el capítulo 5, verso 22. Te estás brincando los 3 primeros capítulos. O decir, bueno, vamos a hablar sobre la batalla espiritual y rápidamente nos brincamos al capítulo 6 sin antes analizar los primeros 3 capítulos. Ahora, querer ser un buen esposo, eso es bueno. Amén. Querer ser una buena esposa, eso es. Dígalo, hermana, eso es bueno. Querer ser un buen cristiano, querer ser un buen hijo, eso es bueno. Pero si ignoramos nosotros el capítulo 1, 2 y 3, será muy difícil entender el capítulo 4, 5 y 6. ¿Me estoy explicando? Es decir, capítulo 4, 5 y 6 nos habla sobre la guerra espiritual o la batalla espiritual, nos habla sobre ser un buen esposo, nos habla sobre ser una buena esposa, las hermanas, un buen hijo. Pero si yo ignoro los 3 primeros capítulos, va a ser muy difícil que yo lo pueda entender. Entonces, en base a eso, para poder entender la parte de la práctica, la parte en cómo yo respondo a la teología, a la doctrina, a lo que me enseña el Señor,
a través de los vasos imperfectos que somos nosotros. Lo primero que vamos a ver son los 3 capítulos de una manera positiva para poder entender después los capítulos restantes, que es el 4, que es el 5 y que es el 6. Y ya para el final esperemos que seamos buenos esposos, que sean buenas esposas y que entendamos todo lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Bueno, yo sé que son buenas esposas y buenos esposos, ¿ok? Entonces, nuestra exposición, hermano, el día de hoy estará en el capítulo 1, del verso 1 hasta el verso 14, y aunque quizá no vamos a llegar hasta el verso 14, no vamos a llegar, porque queremos escudriñar cada texto, cada palabra que el Señor nos habla aquí. Ahora, ¿de qué nos habla, hermano, desde el verso 1 hasta el verso 14 en el capítulo 1? Nos habla sobre la posición de los creyentes. La posición de los creyentes. Y eso lo tenemos que comprender a cabalidad para después ir comprendiendo lo demás después. Mire cómo comienza. Efesios capítulo 1, verso 1. ¿Lo tiene? Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora, en esta presentación de Pablo, hermano, el apóstol, también él lo expone como un propósito. Hay un propósito del por qué él expone siempre él, o cómo él se presenta. Y lo primero que él nombra en este saludo es Pablo, su nombre. ¿Y qué significa Pablo? ¿Recuerdan? Significa pequeño. Pequeño. Ahora, ¿qué apóstol, hermano, en estos tiempos se presenta como pequeño? ¿O qué alguien que se dice ser apóstol en estos tiempos se considera pequeño? Tenemos que recordar que, mire bien, que en Éfeso, cuando Pablo se le abre puerta para predicar, mire bien, hasta los paños sudados, los delantales sucios que usaba Pablo en su trabajo, la gente los tomaba y Dios en su soberanía los usaba para sanar enfermos, hasta los paños sudados. Más sin embargo, Pablo nada de eso lo movió, hermano. Nada de eso lo movió. Pablo nada de eso lo hizo jactarse, lo hizo alardar, lo hizo gloriarse, lo hizo hincharse. En Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, cada uno de vosotros no tenga, dice, más alto concepto del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. La palabra cordura que usa Pablo en ese texto significa mente sana. Ahora, él podría gloriarse, pero nada lo mueve. No se jacta ni aún de eso. Entonces, desde el saludo en esta presentación, Pablo lo hace, hermano, con mucha humildad, sabiendo que es pequeño, porque somos pequeños delante de Dios, hermano. Tenemos que recordar que los nombres que se usaban en los tiempos bíblicos tenían que ver con las características de las personas. Sigue diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Es decir, Pablo con esa humildad, hermano, y autoridad dice, yo soy apóstol de Jesucristo. Pero con mucha humildad lo dice. Y sabemos que la palabra apóstol es apóstolos en griego, que significa enviado. Pero más específicamente significa enviado, comisionado por Cristo con un mensaje y con poderes milagrosos. Es decir, no solamente es enviado, sino que enviado por Cristo con un mensaje y con poderes milagrosos, con evidencias de milagros. Entonces entendemos que cuando Él dice apóstol, entendemos que es el Señor Jesús quien lo envía, directamente Él. Porque tenemos que recordar, hermano, que uno de los requisitos
de un apóstol era ver al Señor Jesús. Y Pablo lo miró en camino a Damasco, por lo tanto tenía esa evidencia. Ahora, la pregunta es, ¿hay apóstoles en el tiempo de ahora? ¿O a alguien se le puede decir apóstol? ¿O físicamente a alguien se le puede atribuir como un apóstol? ¿O alguien que es pastor y con el paso de los años puede venir alguien y le puede decir, oh, apóstol? O alguien puede tener de repente 3 iglesias, 4 iglesias, 10 iglesias y, oh, apóstol. ¿Puede suceder eso? Porque él está nombrando, está diciendo, yo soy apóstol de Cristo. Él lo está diciendo, está especificando. Pero en este tiempo, ¿puede haber apóstoles físicamente? Bueno, en 1 Corintios capítulo 15, del versículo 8 al 9, Pablo está haciendo una refutación contra algunos que no creían en la resurrección. Pablo casi en todo su ministerio batalló contra los falsos apóstoles, a los que él los llama los grandes apóstoles, y en otra traducción los llama los superapóstoles. Lógicamente está usando el sarcasmo él. Está usando el sarcasmo. Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 8 al 9, dice, y al último de todos, mire, dice, al último de todos, como un abortivo me apareció a mí. Verso 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Otra versión dice, porque yo soy el último de los apóstoles. Así lo dice otra versión. Y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Ahora, la palabra último que usa Pablo en este texto, en el griego, es eschatos, que significa final en el sentido de agonizar. Mire bien, final en el sentido de agonizar, como cuando algo está muriendo y muere y ya no hay más. Eso es lo que significa la palabra último. La palabra agonizar tiene que ver con acabar, morir, no más, es decir, ese nombramiento para personas se acabó, es lo que está diciendo él. También esta palabra último que él usa tiene que ver con final, lugar y tiempo. Se lo voy a ilustrar. Es como si alguien, ¿cuántos están corriendo en un maratón? ¿Qué atletas somos todos? Se lo ilustro, la palabra último. Es como si alguien está corriendo un maratón y llega a un lugar donde dice meta, que es el final. ¿Qué tiene que hacer ahí? Parar. Ya no hay que correr. Ahora, pregunta, ¿qué pensaría usted si alguien corre en un maratón y llega a la meta y en esa meta es el final donde no hay que correr? ¿Y qué pensaría usted que esa persona sigue corriendo? Y que ya llegan todos a la meta y se pararon, pero ese llega y él sigue corriendo. ¿Qué pasó? ¡Párate! ¿Qué pensaría usted, hermano? ¿Qué pensaría usted? Está loco, ¿no? Bueno, Pablo dice, cuando usa la palabra último, está diciendo que es el final. Está hablando de tiempo, lugar, algo como que ya agonizó, murió. O sea, no hay más. Entonces, esos apóstoles que hoy andan en día diciendo que son apóstoles, ¿qué están haciendo? Están como esas personas que están corriendo, pero ya no hay. Por eso usted los va a ver y los va a escuchar que hablan
puras revelaciones extrabíblicas. Comen mucha pizza de noche. Ahora, ¿por qué Pablo dice ahí, en el texto de Corintios, por qué él dice último? Porque ya abundaban los grandes apóstoles o los superapóstoles, donde él usa el sarcasmo. E inclusive después de que Pablo partió con el Señor, el apóstol Juan recibe el mensaje a las 7 iglesias. Y a la iglesia de Éfeso le dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Venían con la etiqueta de apóstoles. Se dicen ser apóstoles. Ahora, la iglesia de Éfeso, dígame, ¿quién la instruyó? ¿Quién le dio la doctrina? ¿Estuvo Apolos? ¿Estuvo Pablo, el quien les dio la doctrina? ¿Y quién más fue pastor de esa iglesia? Fue Timoteo también. Por eso en 1 Timoteo capítulo 1 verso 3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen doctrinas diferentes. Mire qué clase de ministros tenía la iglesia de Éfeso, Pablo, Timoteo. Bien instruidos. Por eso cuando llegaron los falsos apóstoles, ellos los probaron y los encontraron mentirosos. Gloria a Dios. Cuando Pablo usa la palabra último, es como cuando alguien llega a la meta, como cuando un corredor está corriendo y llega a la meta y no hay que correr más, porque si sigue corriendo va a pensar uno, ese de verdad, o no vio el sign grandote que dice meta, o de verdad está mal de la cabeza. Por eso Pablo se presenta, Pablo, apóstol de Jesucristo. Especifica él. Sigue diciendo, estamos ahí en Efesios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Miren lo que dice, hermano, por la voluntad de Dios. Ahora, qué importante, hermanos, es estar en la voluntad de Dios. Qué importante es estar en la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, hermano, tenemos paz. Haya pruebas, adversidades, tribulaciones. Cuando estamos en la voluntad de Dios, tenemos paz. Pablo está diciendo, yo aquí estoy ejerciendo el llamado no por mí, no porque yo quise, sino que fue la voluntad de Dios. Ahora la pregunta es, el llamado que Dios te ha hecho, ¿estás haciendo su voluntad? Porque tenemos que recordar, hermanos, que dentro del llamado a la salvación, Dios nos llama también a servirle como cuerpo. Nos compara como un cuerpo. Y un cuerpo tiene diferentes funciones. El ojo no hace lo mismo que la oreja no hace lo mismo que el pie no hace lo mismo que la mano. Pero la pregunta es, ¿estamos haciendo la voluntad del Señor? Porque Él aquí lo está haciendo. Estoy ejerciendo mi ministerio por la voluntad. Dios me puso y lo estoy llevando a cabo. Esto nos enseña, hermano, a que no esperemos que pasen los años y sigamos en la silla, hermano. Hay algo que tenemos que hacer. Amén. Sigue diciendo, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Qué es santo? Dos cosas está diciendo el apóstol Pablo cuando dice a los santos. Número uno, ¿qué es santo? Apartado. No quiere decir que no fallas, sino que quiere decir Dios te apartó.
Dios te apartó. Pero también santo quiere decir a los que se están santificando progresivamente. Dios nos apartó para irnos santificando progresivamente. Dice, y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfesos. La palabra fieles habla de confiabilidad, fidelidad a Cristo. Verso 2. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, que es charis, un regalo inmerecido, y paz, que es shalom. Es un saludo común que había en los tiempos bíblicos. Es decir, como en todos los saludos, Pablo expone que la vida cristiana, si algo necesitamos, hermano, es la gracia y la paz de Dios. Ahora, mire el orden. Él dice gracia y paz. Mire el orden. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no podemos tener paz sin haber recibido primero la gracia. Lo primero que recibimos nosotros es la gracia de Dios. Y después de la gracia viene la paz. No puede ser al revés. Estábamos muertos en delitos y pecados y recibimos la gracia, y después de la gracia viene entonces la paz del Señor a nuestra vida. Amén. Ahora, ahí arriba en su Biblia, ¿la tiene abierta, hermano? Dice bendiciones espirituales en Cristo. Y luego en el versículo 15 arriba en su Biblia dice el espíritu de sabiduría y de revelación. Quiere decir que desde el verso 3 hasta el verso 4, hasta el verso 14, esto parece como que es algo junto. Y realmente así es, Tenemos que recordar que cuando Pablo dicta las cartas, no había en ese tiempo versículos ni nada de eso. Es una carta seguida, por lo regular. Entonces, en estos versos, desde el verso 3 hasta el verso 14, Pablo comienza a hablar, hermano, y parece que él no se detiene, y está escribiendo, y está dictando, y parece que el que escribe es Tíquico, y parece que Tíquico está escribiendo, y Pablo está desde el verso 3 hasta el verso 14. Y esto se lee así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, a nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Así. Porque ya después dice por esta causa, pero ya como que hace una pausa ahí, ¿no? Como que Pablo está, hermano, le está dictando, parece que es Tíquico el que escribe, ¿no? Y dicta el saludo y todo, se presenta y muestra su autoridad y lo hace con mucha humildad. Y desde el verso 3 hasta el verso 14 empieza Pablo a hablar, y Tíquico está ahí escribiendo. Espérame tantito, Pablo. Bueno, no sé si pasó así, ¿no? Pero todo esto es junto, hermano. Todo esto es junto. ¿Ok? Ya después ya le pusieron versículos y todo eso, pero antes no era así, Amén. ¿Qué dijo? Dice.
¿Qué nota en estos versos que leímos, hermano? Yo noto algo muy hermoso. Es una alabanza. ¿Lo notó? Es como una alabanza, como un himno. ¿Ok? Con estrofas. ¿Dónde está la estrofa? Si lo podemos llamar de esa manera. Versículo 6, para la alabanza. ¿Dónde está la otra estrofa? Versículo 12, a fin de que seamos para la alabanza. Si lo podemos nosotros, hermanos, tomar como un himno, como una alabanza, podríamos nosotros verlo como una alabanza, porque realmente muchos eruditos interpretan que es una alabanza rica, donde está exaltando el apóstol Pablo al Señor y nos está dando mucha doctrina aquí. Ahora, aunque estos versos lo conforman uno solo, porque realmente es uno solo, hermano, todo esto, parece ser que es una alabanza, es un himno, y aunque es así, lo podemos dividir en tres partes. Y mire bien, lo podemos dividir en tres partes, y aquí vemos nosotros a la Trinidad, hermano, también. Aquí vemos a la Trinidad. Porque en estos pasajes, número 1, vemos las bendiciones del Padre. Número 2, vemos las bendiciones del Hijo. Y número 3, vemos las bendiciones del Espíritu Santo. Aquí vemos al Padre, vemos al Hijo y vemos al Espíritu Santo. Las bendiciones del Padre las vemos desde el verso 3 hasta el verso 6. Las bendiciones del Hijo las vemos desde el verso 7 hasta el verso 12. Y las bendiciones del Espíritu Santo las vemos desde el verso 13 hasta el verso 14. Amén. Ahora, sería muy bonito ponerle notas musicales a esto, ¿verdad? Y hacerle un canto, ¿no? Amén. Mire lo que dice. Como algunos eruditos, aunque es uno solo, lo dividen en tres. Las bendiciones del Padre, las bendiciones del Hijo y las bendiciones del Espíritu Santo. Y mire las bendiciones del Padre, del verso 3 al verso 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. El amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en Él amado. Aquí está hablando de las bendiciones del Padre, como si fuera un canto, ¿no? Amén. Ahora, ¿qué vemos nosotros en estos textos 3, 4, 5 y 6? ¿Qué vemos? Pablo da gloria a Dios, número 1, porque nos bendijo con toda bendición espiritual. Número 2, porque nos eligió, esto es la elección. Número 3, porque nos predestinó, nos escogió antes de la fundación del mundo para ser hijos suyos. Número 4, no hubo ningún mérito de nosotros, hermanos. Lo hizo según el puro afecto de su voluntad. Y número 5, lo hizo por amor, el cual nos hizo efectos en Él amado. Todo lo hizo por amor. Aquí está hablando el Padre. Ahora, ¿qué quiere decir? Nos bendijo con toda bendición espiritual. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué quiere decir nos bendijo con toda bendición espiritual? Dice que ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Dos cosas. Eso tiene que ver con toda clase de beneficios espirituales, mire bien, que nos van a llevar a progresar, a avanzar, a perseverar, a llegar a la meta, a cumplir nuestro llamado, y que un día, hermano, nos vamos a parecer a Cristo. Ese es el propósito de esas bendiciones, a que tú progreses, a que tú avances, a que yo persevere, a llegar a la meta. Y que un día vamos a parecernos a Cristo. Es decir, por medio de Cristo, Dios nos otorga gratuitamente bendiciones espirituales.
Dios nos otorga todo lo necesario. Mire bien, todo lo necesario espiritualmente para poder un día presentarnos delante de Dios santos y sin mancha. Que dice, nos bendijo, es como si Él dijera, iglesia, toma, te doy esto, para que por medio de esto perseveres, avances, progresas, crezcas y un día llegues a la meta. ¿Qué tipo de bendiciones nos dio? La salvación, el perdón, la justificación, la reconciliación, el Espíritu Santo, la palabra, una congregación, la coinonía. Todo esto son bendiciones espirituales. Todo eso nos hace a nosotros perseverar, avanzar y un día llegar delante del Señor. Número 2. También cuando se refiere a nos bendijo con toda bendición espiritual, se refiere a bendiciones que disfrutamos, hermano, como garantía de nuestra salvación. Porque la vida cristiana se tiene que disfrutar. ¿A poco usted no disfruta el perdón de Dios? ¿A poco cuando usted no le falla al Señor y le pide perdón y siente que esa carga se le quita, a poco no lo disfruta? Esas son bendiciones que disfrutamos y que son la garantía de nuestra salvación. Porque qué hermoso, hermano, es sentirnos perdonados por Dios. Qué hermoso es tener la paz de Dios. Qué hermoso es tener el gozo del Señor. ¿A poco cuando usted le predica a alguien, al vecino en su trabajo, usted no siente ese gozo? Se siente lleno. Esas son las bendiciones que el Señor nos ha dado. Dice, bendito sea el Dios y Padre. Está alabando a Dios por las bendiciones espirituales. Está alabando a Dios por la palabra, por el perdón, por la justificación, porque recibió el Espíritu Santo, siendo como era Pablo antes, un perseguidor de la iglesia, por las congregaciones, por la justificación. Amén. Verso 4 dice, según nos escogió, y miren la palabra que aparece en Él. La palabra escoger tiene que ver con elección. Ahora, ¿se da cuenta, hermano, usted que nosotros no lo escogimos a Él? ¿Se da cuenta de eso? ¿Se da cuenta que Él nos escogió a nosotros? Qué privilegio, ¿no? No es que yo lo escogí a Él. Yo estaba ciego, hermano. Usted estaba ciego. Estábamos muertos en delitos y pecados. Era imposible que nosotros viéramos, a no ser que Él viniera y nos quitara la venda. No es que yo lo acepté a Él, es que Él me aceptó a mí. Esa es la forma. Según nos escogió. Habla de la elección. ¿Qué es la elección, hermano? Simple. Todo desde Adán hasta ahora, el destino es el infierno. Mas, sin embargo, Dios en su misericordia decide escogernos sin ningún mérito de nosotros para no ir a esa eternidad de sufrimiento. Porque yo le hago una pregunta: ¿qué méritos hizo usted para que Dios lo escogiera? ¿Qué méritos? ¿Qué hice yo para que Dios me escogiera? Nada. Nuestras obras eran como trapo de inmundicia. Nada. Amén.
Dice, según nos escogió Él. Pablo, hermano, está alabando a Dios porque era un perseguidor de la iglesia. Dice, ¿cómo Dios me escogió? Cuando usted ve la palabra en Él, como dice ahí, dice, según nos escogió en Él. Esto quiere decir que Él lo hace todo. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación. Mire bien, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes de la fundación, la Nueva Traducción Viviente dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables ante sus ojos. Ahora, esto, hermano, pareciera incomprensible para nosotros, que antes de que naciéramos Él nos escogió. Antes de que fuera formado el mundo, Él nos escogió. Eso es muy difícil para nosotros comprenderlo. Pero Él sabe el tiempo, la hora, el momento exacto donde Él trajo salvación a tu vida. Pero mire lo que dice. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Uno ni por enterado, hermano. Ni por enterado. Uno, hermano, andaba en el mundo, para arriba y para abajo, y andaba haciendo las obras de la carne. Pero Dios ya había pensado, hermano, en un día traerte a sus pies. Charles Spurgeon decía, yo me alegro que Dios me escogió antes de que yo naciera, porque si hubiese nacido quizás no me hubiera escogido. ¿Se da cuenta? Por eso es antes. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, somos salvos para ser santos y un día estar sin mancha, sin defecto, sin arruga delante de Él. El Señor, hermano, terminará la obra. Verso 5. Dice, en amor, mire la base de todo, el amor de Dios. Él nos amó primero. El amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. La Nueva Versión, Traducción Viviente dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que quiso hacer y le dio, mira lo que dice esa traducción, y le dio gran gusto hacerlo. Le dio gran gusto hacerlo, dice esa traducción. Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, esta obra que Él hizo y está haciendo es para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué es esto? Que todo lo que Él hizo es para su gloria. Y aquí está hablando del Padre. Que todo lo que Él hizo es para la alabanza de su gloria. Por lo tanto, todo lo que hagamos, hermano, todo lo que hagamos tiene que ser para la alabanza de su gracia. Si usted hace algo, si usted abre la puerta, si usted limpia la iglesia, si usted le predica a alguien, si usted le cocina a alguien, todo tiene que ser para la alabanza de su gracia. Tenemos que responder de la misma forma, para alabarle a Él. Amén. Pues que estamos viendo aquí lo que hizo el Padre. Que miremos en la próxima clase lo que hace el Hijo y en la próxima lo que hace el Espíritu Santo. Tiempo futuro. Pongamos...